porque tu propio silencio te asusta, y es exactamente por eso que nunca dejas de correr. Estaba sentado solo, en una tarde cualquiera, cuando decidió apagar su celular. Solo eso, sin música, sin notificaciones, no hay voces de fondo, solo él y el silencio. Y fue entonces cuando lo sintió, una extraña agonía subiendo por el pecho, una ansiedad sin nombre, como si algo terrible estuviera a punto de suceder, pero no sucediera nada. Fue solo silencio. Se levantó rápidamente, encendió la televisión, abrió nuevamente el celular, puso algo a reproducir. Cualquier ruido serviría, porque quedarse ahí, quieto, solo con la propia mente, era insoportable, y él no sabía por qué. Buda dijo que el mayor temor de los seres humanos no es la muerte, no es soledad, no es rechazo, es mirar hacia adentro y ver quién está realmente ahí, porque mientras estás distraído, ocupado, apurado, reaccionando, consumiendo, no tienes que enfrentar la verdad. No necesitas sentirte vacío, no necesitas escuchar la voz interior que te acusa, te juzga, te condena. Pero cuando el ruido cesa, ella aparece, y no llega sin problema. Ella viene gritando. Buda enseñó que la mente humana es como una casa encantada, pero los fantasmas no vienen del exterior, nacen dentro. Están hechos de arrepentimiento, miedo, culpa, vergüenza y deseo no resuelto. Y mientras mantengas las luces encendidas, la música alta y la gente alrededor, podrás ignorarlos. Pero en el silencio, se despiertan. Y te das cuenta de que tienes miedo de ti mismo. Hay una historia antigua sobre un hombre llamado Kavi. Vivía en una ciudad bulliciosa, llena de sonidos, voces, mercados, templos, tenía amigos, trabajo, compromisos. Pasó todo el día ocupado. Durmió exhausto. Me desperté corriendo. Hasta que un día, por accidente, se perdió camino a casa. Tomó el camino equivocado, lejos de la ciudad. Caminó hasta el anochecer, pero no encontró a nadie. Sin luces, sin sonido, solo árboles, viento y oscuridad. Se detuvo, se sentó sobre una roca, y por primera vez en años, guardó silencio. Y entonces sintió algo que nunca antes había sentido. Pánico, no porque hubiera algo peligroso alrededor, sino porque, por una vez, no había nada que lo distrajera de sí mismo. Buda dijo, la mente no entrenada huye de sí misma como un animal herido, huye de su propia sombra. Kavi empezó a respirar rápido. El corazón se aceleró. Miró a su alrededor, buscando algo, cualquier cosa, en qué ocupar su mente. Pero no hubo nada, solo la presencia misma. Y eso fue aterrador, porque cuando estás solo contigo mismo, sin distracciones, sin escapatoria, sin máscara, encuentras todo lo que estabas evitando. Las preguntas que nunca respondiste, las opciones que nunca enfrentaste, el vacío que intentaste llenar con ruido. Y Kavi se dio cuenta de algo impactante esa noche. No sabía quién era. Pasó toda su vida haciendo lo que los demás esperaban, haciendo lo correcto, reaccionando al mundo, pero nunca se detuvo a preguntar, ¿qué siento realmente? ¿Qué es lo que realmente quiero? ¿Quién soy yo cuando nadie mira? Y ahora, en el silencio, estas preguntas explotaron en su interior como un trueno. Buda enseñó que el sufrimiento humano surge de una ilusión fundamental, la creencia de que es necesario escapar de uno mismo para ser feliz. Crees que la paz está ahí fuera, en un logro, en una persona, en una meta. Pero Buda dijo lo contrario. Dijo que la paz solo existe cuando dejas de huir, cuando te sientas en medio del caos interno y dices, aquí estoy, voy a mirar, lo sentiré, yo observaré. Y eso asusta, porque no sabes lo que te vas a encontrar. Kavi se sentó en esa roca, temblando, no por el frío, de miedo, miedo a enfrentarse a la propia mente, miedo a descubrir que todo lo que construyó fue solo un escape, miedo de darse cuenta de que nunca se conoció realmente a sí mismo. Y entonces sucedió algo extraño. En medio de ese pánico, escuchó una voz. No fue externo, no era de otra persona, fue interno, calma, tranquilo, apenas audible, pero claro. ¿Por qué me tienes miedo? Se quedó helado. Esa voz era suya, pero no era la voz que conocía. No fue la voz que se quejó, que juzgó, que criticó. Era otra cosa, más adentro, más viejo. Era la voz de la conciencia pura, lo que Buda llamó el testigo silencioso. Y ella preguntaba, ¿por qué huyes de mí todo el tiempo? Si siente algo mientras escucha esto, inquietud, curiosidad, tal vez incluso malestar, no se registre todavía. Solo mira, sentir, porque este es el comienzo del despertar. Y si quieres continuar este viaje, puedes suscribirte al canal, pero solo si estás preparado para afrontar lo que viene después. Porque Kavi estaba a punto de descubrir algo que cambiaría todo, algo que Buda enseñó hace más de 2500 años y que aún no sabes sobre ti mismo. Kavi quedó paralizado por esa voz interior. Ella no gritó, él no acusó, solo le pregunté,
con una serenidad inquietante. ¿Por qué huyes de mí todo el tiempo? No supo responder. Pag, porque la verdad era simple y brutal. Él siempre huía. Desde que era niño, desde que se dio cuenta de que estar solo con sus propios pensamientos era demasiado doloroso. Entonces llenó su vida de cosas: trabajar, gente, ruido, equipo, todo para no tener que mirar dentro. Y ahora, perdido en ese oscuro sendero, sin nada a qué aferrarse, se veía obligado a enfrentar lo que siempre había evitado: él mismo. Buda enseñó que el mayor antagonista de tu vida no es una persona, no es una circunstancia, no es el mundo exterior, es la mente descontrolada. Es el ego que nunca deja de hablar, juzgar, comparar, desear. Es esa voz interior que te dice que nunca eres suficiente. Ese algo siempre falta, que necesitas ser más, tener más, lograr más. Y Kavi finalmente escuchó esa voz por primera vez, sin distracciones, sin escapatoria. Y ella fue implacable. Eres un fracaso. Desperdiciaste tu vida. Nunca fuiste lo suficientemente valiente. Nunca fuiste amado de verdad. Cada pensamiento vino como una puñalada. Y no pudo parar, porque en silencio, sin nada que interrumpa, la mente se revela como lo que realmente es: un campo de batalla, un lugar donde luchas contigo mismo todo el tiempo, y perder, siempre pierde. Kavi empezó a llorar. No es una tristeza común, pero por agotamiento. Agotamiento por cargar ese peso invisible durante tantos años. Agotamiento por fingir que estaba bien. Agotamiento por no parar nunca, por no descansar nunca, por no permitir que el silencio se acerque. Porque él lo sabía, en el fondo, siempre lo supo. Si me detuviera, tendría que afrontar todo esto. Y ahora estaba mirando, y le dolió más de lo que imaginaba. Buda dijo: el sufrimiento no está en las cosas que te suceden, el sufrimiento está en la resistencia. Es una lucha interna. Consiste en que intentas controlar lo incontrolable, aferrarte a lo que se escapa, huir de lo que ya está dentro. Y cuanto más huyes, más crece el sufrimiento, porque no estás huyendo del mundo, estás huyendo de ti mismo, y no hay lugar en el universo donde puedas esconderte de ti mismo. Kavi respiró hondo, las lágrimas se secaron, e hizo algo que nunca antes había hecho. Dejó de pelear, dejó de intentar silenciar la voz, dejó de resistirse a lo que estaba sintiendo, y simplemente observó los pensamientos pasar como nubes, observó el dolor sin intentar solucionarlo, observó el miedo sin intentar apartarlo, y sucedió algo extraordinario. La voz empezó a perder fuerza, los pensamientos seguían llegando, pero ya no tenían el mismo peso. Era como si, al mirarlo sin reaccionar, perdieran su poder sobre él. Buda llamó a esto vipassana, pura observación, la práctica de ver la mente sin identificarse con ella, sin creer cada pensamiento, sin dejarse llevar por cada emoción, solo observando, como alguien viendo una película. Ves la historia, pero no es la historia. Sientes las emociones, pero no eres las emociones. Percibes los pensamientos, pero no eres los pensamientos. Y en esta observación nace la libertad. Kavi permaneció allí durante horas. No sabía cuánto tiempo había pasado. No importó. Por primera vez en su vida, no estaba corriendo, no estaba huyendo, no estaba tratando de ser otra persona. Era simplemente ser. Y en medio de esa profunda quietud, escuchó la voz nuevamente, pero esta vez no era una amenaza. Ella era suave, casi cariñoso. Siempre estuviste aquí. Simplemente no estabas escuchando. Kavi abrió los ojos. La noche todavía era oscura, pero algo dentro de él había cambiado. No podía explicarlo, pero lo sentí. Era como si le hubieran quitado una capa pesada, como si hubiera estado usando una armadura invisible durante años, y finalmente se la hubiera quitado. Buda enseñó que la mente crea dos tipos de sufrimiento. El primero es el sufrimiento inevitable de la vida: dolor físico, pérdida, cambio, impermanencia. Esto es parte de estar vivo. Pero el segundo tipo de sufrimiento es opcional. Es el sufrimiento que creas al resistirte a la realidad, luchando contra lo que es, aferrándose a lo que alguna vez fue, queriendo lo que no puedes tener. Y ese sufrimiento, el sufrimiento mental, es lo que te consume, es lo que convierte el dolor temporal en tormento eterno. Kavi se dio cuenta de que había pasado toda su vida creando el segundo tipo de sufrimiento. Se resistió a todo, estaba luchando contra sus propios sentimientos, juzgó sus propios pensamientos, condenó sus propios fracasos. Y pensé que así era como funcionaba. Pensé que ser duro contigo mismo era el camino a seguir. Pero no fue así. Fue simplemente más violencia interna, más guerra, más escape. Y cuanto más corría,
más crecía su miedo, porque el miedo no se trata de lo que hay ahí fuera. El miedo tiene que ver con aquello que no quieres afrontar dentro de ti. Y Cavi finalmente estaba mirando. Se levantó de la roca, miró a su alrededor. El sendero todavía estaba oscuro, pero ya no sentía pánico. Sentía algo diferente, algo extraño. Paz, no la paz de alguien que resolvió todos los problemas, pero la paz de quienes dejaron de luchar contra sí mismos. La paz de quienes han aceptado que no lo saben todo. Eso no lo controla todo. Eso no necesita ser perfecto. Y en esa aceptación, algo profundo se abrió dentro de él. Buda dijo que el despertar no es un gran acontecimiento, no es una explosión de luz, no es una revelación mística. Es justo el momento en que dejas de huir, el momento en el que te sientas en medio del caos interno y dices, está bien, estoy aquí, voy a mirar. Y mientras miras, te das cuenta de que el monstruo que tanto temías nunca fue real. Cavi caminó por el sendero. No sabía a dónde iba, pero no importaba, porque por una vez no estaba huyendo de sí mismo, estaba caminando consigo mismo. Y eso cambió todo. Pero algo todavía le molestaba. Una pregunta que palpitaba en el fondo de mi mente. Si la paz estuvo dentro de él todo el tiempo, ¿por qué nunca la había encontrado antes? ¿Por qué necesitabas perderte para encontrarte a ti mismo? Y la respuesta llegaría de una manera que nunca esperó. Cavi caminó por el sendero oscuro durante otra hora hasta que, a lo lejos, vio una tenue luz. No era la ciudad, era una cabaña pequeña, aislada, casi escondida entre los árboles. Dudó. Una parte de él quería volver, encontrar el camino a casa, volver a la vida de siempre. Pero otra parte, la parte que había despertado esa noche, sabía que todavía había algo que entender. Llamó a la puerta. Nadie respondió. Golpeó de nuevo. Silencio. Luego empujó lentamente la puerta para abrirla. Estaba desbloqueado. Por dentro, la cabaña era sencilla, casi vacío. Una mesa, una silla, una vela encendida en el centro. Y sentado en posición de meditación, de espaldas a la puerta, estaba un anciano. Él no se dio vuelta, no se movió. Solo dije, con voz tranquila y profunda, «Te tomaste tu tiempo». Cavi estaba confundido. ¿Tardó mucho? Nunca he estado aquí antes. El anciano sonrió, todavía de espalda. Has estado aquí toda tu vida. Simplemente no me di cuenta. Cavi entró lentamente, cerró la puerta, se sentó en el suelo, frente al anciano, y por primera vez vio su rostro. Era un rostro marcado por el tiempo, pero no por el sufrimiento. Había paz en esos ojos, una paz que Cavi nunca había visto en nadie. El anciano lo miró en silencio durante un largo rato. Luego preguntó, ¿por qué tienes miedo al silencio? Cavi respiró hondo. Intentó responder, pero las palabras no le salían, porque la verdad era más profunda de lo que imaginaba. No era solo miedo al silencio, era miedo a lo que revelaba el silencio. Era miedo a descubrir que no era quien pensaba que era, que la vida que construyó se basó en mentiras que se dijo a sí mismo, que nunca fue verdaderamente feliz, simplemente ocupado. El anciano asintió, como si hubiera oído los pensamientos. Buda enseñó que los humanos viven en 3 ilusiones. La primera ilusión es que tú eres tus pensamientos. Crees que cada idea que pasa por tu mente es cierta, cada prueba, cada miedo, cada deseo. Y al creer esto, te vuelves prisionero de tu propia mente. Cavi sintió un escalofrío, porque eso fue exactamente. Creía todo lo que pensaba. Si su mente le decía que era un fracaso, lo creía. Si dijo que nunca sería amado, lo creyó. Si decía que necesitaba más, siempre más, lo creía, y siguió intentando demostrar lo contrario, intentando silenciar la voz, tratando de llenar el vacío, pero nunca pudo, porque no puedes ganar una guerra contra ti mismo, solo puedes observarlo hasta que pierda su significado. El viejo continuó, la segunda ilusión es que necesitas algo externo para estar completo. Crees que la felicidad está en lograr, en tener, en ser reconocido. Así que te pasas la vida persiguiendo cosas que nunca te satisfacen realmente. Y cada vez que logras algo, el vacío sigue ahí, porque el vacío no está en lo que falta, es en la creencia de que falta algo. Cavi sintió que algo se rompía en su interior. Las lágrimas comenzaron a fluir de nuevo, porque reconoció esa trampa. Había pasado años acumulando conquistas, esperando que una de ellas finalmente trajera la paz. Pero nunca lo traje. Siempre estaba el siguiente objetivo, el próximo objetivo, la siguiente prueba de que era suficiente. Y nunca lo fue, porque la mente siempre movió la línea de meta. El anciano lo miró con compasión. Y la tercera ilusión es la más peligrosa de todas. Es la ilusión de que estás separado, separado de los demás, separado del mundo, separado de la vida. Crees que estás solo en esta existencia, que necesitas luchar, competir, protegerte. Y esta separación crea todo el sufrimiento, porque cuando te ves separado, todo se convierte en una amenaza. Y te pasas la vida defendiendo un yo que en realidad
realidad nunca existió. Kavi guardó silencio. Tratamiento. Tratando de entender. Luego preguntó, con voz temblorosa, si todo esto es una ilusión, ¿qué es real? El viejo sonrió. Estás haciendo la pregunta correcta. Y la respuesta está en el lugar que más temes, en el silencio, porque en el silencio las ilusiones se desmoronan. En silencio, los pensamientos pierden poder. En silencio, el falso yo se disuelve, y lo que queda es conciencia pura, eso que siempre ha estado aquí, observándolo todo, lo que Buda llamó naturaleza búdica, la esencia que no sufre, teme, no desea, simplemente lo es. Kavi sintió algo extraño, una mezcla de miedo y curiosidad. Quería entender, pero al mismo tiempo, una parte de él todavía se resistía, porque si todo lo que creía sobre sí mismo era una ilusión, ¿quién era realmente? El anciano se levantó lentamente, caminó hacia la ventana, miró la noche afuera y dijo, sin mirar a Kavi, ¿quieres saber por qué te asusta tu silencio? Porque en el silencio te das cuenta de que no eres quien crees que eres, y destruye lo único que siempre has tratado de proteger, la ilusión de control. Crees que si dejas de luchar, de correr, de hacer, todo se desmoronará. Pero la verdad es todo lo contrario, es la lucha la que te destruye, es correr lo que te agota, es el hacer constante lo que te aleja de quien realmente eres. Kavi sintió que se le oprimió el pecho, porque eso era verdad. Tenía miedo de parar, miedo a que si se detenía descubriría que su vida no tenía sentido, que todo lo que construyó estaba vacío, que desperdició años huyendo de algo que ni siquiera podía nombrar. El viejo se dio vuelta, miró profundamente a Kavi a los ojos, y él preguntó, ¿estás listo para dejar de huir? Kavi no respondió, no sabía si lo era, porque dejar de correr significaba afrontarlo todo, todas las mentiras, todas las máscaras, todo el vacío lo llenó de ruido, y eso fue aterrador, pero también había algo ahí. Algo que atrajo, una profunda curiosidad, un deseo genuino de saber, para entender, para liberarte. Buda enseñó que el despertar comienza con una simple elección, la elección de parar. Deja de huir, deja de resistirte, deja de luchar contra la vida. Y en esa parada algo se abre. No es una paz inmediata, no es felicidad instantánea, es claridad. Es la capacidad de ver las cosas como realmente son, sin el filtro del ego, sin la distorsión del deseo. Y en esa claridad, el sufrimiento comienza a disolverse, no porque resuelvas todos los problemas, sino porque dejas de crear problemas donde no existen. El anciano extendió la mano. Venir, te mostraré algo. Kavi vaciló, pero luego se levantó, tomó la mano del anciano, y juntos salieron de la cabaña. La noche era fría, pero el cielo estaba despejado. Miles de estrellas brillaban sobre ellos. El anciano señaló hacia arriba. ¿Ves esas estrellas? Kavi asintió. El viejo continuó. Cada uno de ellos ha existido durante millones de años. No luchan por brillar, no tienen miedo de borrar, simplemente lo son, y en ese ser cumplen su propósito. Tú también eres así. No necesitas luchar para existir, no necesitas demostrar nada. Ya estás completo, siempre lo fue. El problema es que has pasado toda tu vida intentando convertirte en algo que ya eras, y en ese intento se perdió. Kavi sintió que algo profundo se movía dentro de él, una comprensión que iba más allá de las palabras. Miró las estrellas, y por primera vez no se sintió pequeño, no se sintió insignificante, se sintió parte de algo más grande, algo que siempre había estado ahí, pero que él nunca había notado. El viejo sonrió. Ahora estás listo. ¿Listo para qué? Para ver la verdad. Y con esas palabras, algo dentro de Kavi cambió para siempre. El anciano caminó silenciosamente por el bosque, y Kavi lo siguió. No hablaron, no era necesario. Había algo en la presencia del hombre que calmó la mente de Kavi de una manera que nunca había experimentado. Y el silencio, por una vez, no resultaba amenazador, fue acogedor. Llegaron a un claro. En el centro había un pequeño lago, completamente en calma. La superficie reflejaba la luna con absoluta perfección. El anciano se detuvo a la orilla del agua. ¿Qué ves? Kavi miró. Veo la luna. ¿Qué pasa si tiro una piedra al agua? El reflejo se distorsionará. Exactamente. Y cuando el agua se calma, vuelve el reflejo. La luna nunca cambió. Buda enseñó que la mente es como el agua. Cuando estás agitado, no ves la verdad, solo distorsiones. Pero cuando te calmas, la verdad se revela. Kavi miró fijamente el agua, y lo entendió. El problema nunca fue el mundo, fue una agitación interna. La guerra entre lo que quería y lo que era. Esta guerra solo creó sufrimiento. El anciano se sentó. Kavi hizo lo mismo. ¿Sabes por qué te asusta tu silencio? Porque en el silencio te das cuenta de que nunca hubo nadie a quien salvar. Kavi sintió un shock. El viejo continuó.
pasaste tu vida tratando de convertirte en alguien mejor, y creó un enemigo interno, una voz que decía, no eres suficiente. Pero Buda enseñó algo radical, no hay nadie que lo arregle. El sufrimiento proviene de la creencia de que debería ser otra persona. Kabi sintió que las lágrimas corrían, eran lágrimas de liberación. Había pasado su vida en la guerra, y nunca me había detenido a preguntar, ¿y si no me pasa nada? El anciano le tocó el hombro. Aún queda una última ilusión. ¿Cuál? La ilusión de que existes. Kabi se quedó helado. El viejo sonrió. ¿Quién eres? Kabi vaciló. Soy Kabi. Ese es tu nombre. ¿Pero quién eres tú? Kabi se detuvo. No pude responder. Todo lo que pensé eran solo etiqueta, historia. Pero ninguno de ellos era realmente él. Buda enseñó que el yo es una ilusión. No eres algo fijo. Es un proceso. Experiencias que surgen y desaparecen, pero creaste una identidad a su alrededor, y pasó su vida defendiendo esa identidad, porque creías que si era destruido dejarías de existir. Kabi sintió que el suelo desaparecía. Eso fue exactamente todo. Había construido una identidad, y sufrió por ella. ¿Pero y si nunca fuera real? El anciano señaló el lago. ¿Ese reflejo es la luna? No, es una imagen. Exactamente. Y tú eres como ese reflejo, una imagen que la mente creó. Pero creías que era real. Kabi respiró hondo. Algo se estaba desmoronando, pero fue liberador, como muros invisibles cayendo. Si no eres tus pensamientos, si no es tu historia, ¿quién eres? Kabi guardó silencio, miró hacia adentro, pero no encontró nada, solo presencia, solo la sensación de estar vivo, aquí y ahora. Y en ese momento, la voz interior que siempre gritaba, se quedó en silencio, no porque Kabi la obligara, sino porque perdió su poder. Él simplemente miró. El anciano se levantó, sonrió. Ahora lo viste, dejaste de huir. Kabi lo miró. ¿Quién eres? El viejo sonrió. Yo soy tú, siempre lo he sido. Kabi sintió un escalofrío. Comprendido. El anciano no era externo, era la conciencia la que siempre estuvo ahí. Buda enseñó que el maestro está dentro de ti. La verdad está aquí, ahora, en este silencio que tanto temías. Y Kabi entendió por qué el silencio le daba miedo. Porque en silencio muere el falso yo, y nace el verdadero tú. Kabi se sentó a la orilla del lago durante mucho tiempo. No sabía si fueron minutos u horas. El tiempo había perdido su significado, porque por primera vez en su vida no estaba corriendo, no estaba huyendo, estaba simplemente allí, regalo. Y eso fue suficiente. El viejo había desaparecido, o tal vez nunca había estado allí de manera física. No importó, porque Kabi sabía que esa presencia era parte de él. Siempre lo fue. Miró de nuevo al lago. El agua estaba en calma, el reflejo de la luna. Perfecto. Ese lago era como su mente ahora. Tranquilo, clara, solo paz. No la paz de quienes huyeron de los problemas, pero la paz de quienes dejaron de crear problemas donde no los había. Buda enseñó que hay dos tipos de personas en el mundo: los que viven dormidos y los que despertaron. Quien duerme se pasa la vida reaccionando, corriendo tras los deseos, huyendo de los miedos, atrapado en un ciclo de sufrimiento creado por la mente misma. Pero los que despiertan, ven que el sufrimiento es opcional, ven que la paz siempre ha estado disponible. Y Kabi había despertado, no del todo, porque el despertar no es un destino final, es un proceso continuo, pero algo fundamental había cambiado. Ya no tenía miedo al silencio, porque ahora sabía que el silencio no estaba vacío, fue plenitud. Kabi se puso de pie. El rastro que lo había llevado allí todavía estaba allí, pero ahora lo vio con otros ojos. No era un rastro lo que lo había perdido, era un rastro que lo había llevado a encontrarse a sí mismo. Empezó a caminar, no volver a la antigua vida, pero adelante, porque ahora sabía que el destino no importaba. Lo que importaba era cómo caminaba, con presencia, con conciencia. Buda dijo que hay una manera de salir del sufrimiento, y este camino no pasa por lograr más. El camino pasa por dejarse llevar. Deja ir la ilusión de control, deja de lado la necesidad de ser perfecto, y en ese dejar ir, lo encuentras todo. Kabi caminó por el bosque hasta el amanecer. Cuando salió el sol, vio la ciudad a lo lejos. Podría volver, pero sabía que nunca volvería a hacer lo mismo, porque ahora llevaba algo que nadie podía quitarle: la claridad. La comprensión de que él no era sus pensamientos. Él fue la conciencia que observó todo esto. Y esa conciencia era libre. Entró en la ciudad. La gente corría de un lado a otro, ocupado, atrapados en sus propias mentes. Y Kabi sintió compasión, porque él había sido así. Había vivido durante años durmiendo, pero ahora sabía la verdad. Buda enseñó que el mayor regalo que puedes darle al mundo es despertar, porque cuando despiertas, tu presencia cambia. Dejas de reaccionar enojado, deja de juzgar, y cuando te detienes,
creas un espacio donde otras personas pueden respirar. Es posible que también comiencen a despertar. Cavi regresó a casa, se sentó en el mismo lugar donde todo había empezado, el lugar donde había apagado su celular y sintió pánico. Pero ahora no hubo pánico, hubo silencio, y el silencio era su amigo. Cerró los ojos, respiró hondo, y por primera vez escuchó algo que nunca antes había oído, el sonido de tu propia presencia. No fue un sonido físico, fue una sensación, la sensación de estar vivo, estar completo. Buda dijo que la iluminación es la comprensión de que ya estás completo, que nunca faltó nada, que el vacío que intentaste llenar toda tu vida nunca existió. Y cuando te das cuenta de esto, dejas de mirar, deja de pelear, y por último, descansa. Cavi abrió los ojos. Todo era igual, pero al mismo tiempo todo había cambiado. ¿Por qué había cambiado? El sufrimiento aún vendría, todavía se sentiría dolor, pero ahora sabía que no necesitaba hacerlo, resistir. Podría simplemente mirar, aceptar, y en esa aceptación encuentra la paz. Buda enseñó que el camino no es fácil. Lo olvidarás, te perderás otra vez. Pero cada vez te das cuenta, cada vez eliges la presencia en lugar de escapar. Te acercas a la libertad. Cavi sonrió, no porque todo fuera perfecto, sino porque finalmente lo entendí. El silencio ya no daba miedo, se había encontrado a sí mismo, y en ese encuentro descubrió algo extraordinario. Él siempre estaba en casa, nunca tuve que mirar, solo necesitaba parar. Mira adentro, y reconocer la verdad que siempre ha estado ahí. Eres suficiente, siempre lo fuiste. Si estas palabras tocaron algo dentro de ti, deja tu comentario, comparte lo que sentiste. Y si quieres continuar este viaje, suscríbete al canal. Aquí tu mente siempre tendrá un lugar donde despertar.